El año 1920, cuando la humanidad lo perdió todo y lo ganó todo. Imagina por un instante que la máquina del tiempo no te lleva a un futuro de autos voladores, sino justo 100 años atrás. Cierra los ojos y despierta en una América vibrante y un mundo que apenas se reconocía a sí mismo. Un planeta que respiraba una mezcla tóxica de prisa y miedo al mismo tiempo. Un tiempo donde los avances eran tan deslumbrantes como peligrosos, donde la esperanza se mezclaba con la incertidumbre, y donde cada persona vivía sostenida por un hilo frágil que unía a las sociedades enteras. Es la década de 1920. Hemos sobrevivido a la devastadora Primera Guerra Mundial y a una sombra aún más implacable, la pandemia global de la gripe española, que infectó a cientos de millones de personas y mató a por lo menos 50 millones en todo el planeta. Esta tragedia marcó para siempre la mentalidad de una generación, dejando la sensación de que cada día era un préstamo incierto. De ahí nació una filosofía cruda: come, bebe y sé feliz, porque mañana podrías morir. La esperanza de vida apenas rondaba los 54 años. Si hoy vemos con naturalidad llegar a los 70 u 80, entonces, superar los 50 ya era un logro. Las principales causas de muerte eran las infecciones respiratorias y la tuberculosis. Una simple infección en la piel podía transformarse en una sentencia de muerte. Y aún así, la vida cotidiana seguía adelante con un frenesí oculto. Antes de continuar este viaje que te lleva al corazón de la historia, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero vital. Suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas las próximas entregas y deja tu comentario aquí abajo contándome qué parte de esta historia te asombra más o qué otra época te gustaría que exploremos. Tu interacción no es solo un gesto, es el motor que mantiene vivo este canal y me permite seguir haciéndoles más historias y vídeos como este. Ahora sí, vamos a sumergirnos aún más profundo en la vida de hace un siglo. Imagina caminar por una calle de los años 20 o 30. La mañana huele a carbón quemado, a pan recién horneado, a calles mojadas por la lluvia de la noche. El bullicio de los mercados se mezclaba con el silbido del vapor en las fábricas. A tu derecha, un grupo de niños corre descalzo detrás de una pelota vieja hecha de trapos. A tu izquierda, una fábrica escupe humo sin descanso, mientras decenas de obreros entran a trabajar sin salario fijo, sin garantías ni derechos. El mundo avanza con velocidad, pero no avanza al mismo ritmo para todos. Esta contradicción era el sello de la época. Por un lado, se hablaba del decenio de la prosperidad. El Producto Nacional Bruto crecía en espiral, se levantaban rascacielos al estilo Art Deco, símbolo de modernidad. Pero por el otro lado, la riqueza estaba concentrada en un puñado de manos. Mientras una élite invertía en la bolsa y triplicaba sus ganancias, el 80% de las familias sobrevivía con salarios ajustados y dependía de créditos a plazos para comprar lo más básico. Millones vivían en la cuerda floja. El censo de 1920 marcó el inicio de la gran urbanización. Por primera vez, más estadounidenses vivían en ciudades que en el campo. La vida se mudó de la tierra a las fábricas, oficinas y transportes masivos. La gente prefería, o se veía obligada, a vivir en bloques de apartamentos compartidos, rodeados de ruido, humo y un anonimato recién descubierto. Pero eso era solo una parte del mundo. A miles de kilómetros, en ciudades europeas, la vida era otra: cafés llenos de intelectuales, música nueva que electrificaba a la juventud. Lugares donde se hablaba de arte, de ciencia, de política, de nuevas ideas que prometían un futuro mejor. Sin embargo, bajo la superficie, la tensión hervía. Mientras tanto, en África, en Asia, en Medio Oriente, las realidades eran aún más duras. Imperios extranjeros explotaban recursos, dividían pueblos y dejaban cicatrices profundas. Muchas comunidades vivían sin acceso a educación, sin atención médica, sin oportunidades reales. El estallido de la modernidad, autos, ondas y sueños. En medio de esta brutal desigualdad global,
3 innovaciones rompieron el aislamiento de la tradición y reescribieron el destino de la humanidad. Primero, el automóvil. Henry Ford lo cambió todo al perfeccionar la línea de montaje. Su modelo T se convirtió en un objeto casi mítico, barato y producido en masa. Las calles comenzaron a llenarse de motores rugiendo y el automóvil no solo modificó la economía, sino que transformó los hábitos sociales. Jóvenes que antes estaban confinados a la vigilancia familiar ahora podían escapar en 4 ruedas. Para muchos moralistas, el coche era un peligroso aliado de la libertad juvenil, pero para la juventud era el manifiesto de la independencia. Segundo, la radio. Lo que había comenzado como una curiosidad tecnológica se convirtió rápidamente en un ritual diario. Las familias se reunían en torno al aparato para escuchar noticias, discursos y música. La radio democratizó la información y la cultura, pero, crucialmente, abrió la puerta a la publicidad de masas. Las empresas descubrieron que podían penetrar en cada casa, moldeando deseos, gustos y hasta formas de hablar. Fue el inicio de una nueva era, la del consumo como identidad. El cine. Al inicio de la década, las estrellas del cine mudo eran veneradas como semidioses, pero el gran terremoto llegó con el estreno de The Jazzin' Fair, la primera película con sonido sincronizado. Los talkies desplazaron en cuestión de años al cine mudo, y los palacios de cine se multiplicaron en las ciudades, convirtiéndose en templos de una nueva religión, la adoración a la pantalla. Si el cine ofrecía sueños visuales, el jazz encendía las noches. Nacido de las raíces afroamericanas, el jazz invadió clubes clandestinos y salones de baile. Sus ritmos improvisados, frenéticos y sensuales fascinaban a la juventud, mientras horrorizaban a los conservadores. Era un grito de libertad en una sociedad que cambiaba demasiado rápido para sus viejos códigos. Por primera vez, la juventud se convirtió en protagonista cultural. Surgió la figura de la flape, esas jóvenes que rompían tabúes con faldas cortas, cigarrillos en mano y risas desafiantes. Con el derecho al voto recién conquistado en 1920, representaban una nueva identidad femenina, independiente, urbana, dueña de su cuerpo. La moda abandonó los corsés, haciendo de la apariencia una declaración de principios. Pero este frenesí coexistía con el mundo oscuro de la ley seca. La prohibición de alcohol no eliminó la bebida, la convirtió en una mina de oro para el crimen organizado. En las sombras surgieron los speakeasies, bares clandestinos, donde el licor ilegal se volvió un símbolo de rebeldía y Al Capone se transformó en una leyenda viva. La hipocresía social sostenía un mundo paralelo de corrupción que infiltraba a policías y políticos. El peso de las sombras. Detrás del brillo eléctrico, las grietas eran profundas. Mientras en Harlem se gestaba un renacimiento cultural glorioso, millones de afroamericanos migraban hacia el norte solo para encontrarse con guetos abarrotados y una discriminación sistémica en fábricas y oficinas. La desigualdad era brutal. Mientras una minoría acumulaba fortunas gracias a la especulación bursátil, los agricultores, hundidos en la sobreproducción y la caída de precios, vivían su propio calvario. La ley de cuotas limitó drásticamente la inmigración, favoreciendo a unos sobre otros. La discriminación alcanzaba niveles extremos, con el Ku Klux Klan resurgiendo y organizando marchas multitudinarias, recordándonos que el progreso tecnológico no elimina a los viejos demonios sociales. La fe en el consumo era la droga silenciosa de la época. Los anuncios vendían la idea de que la felicidad se compraba a plazos, financiando las promesas de un futuro que quizá nunca llegaría con deudas impagables. La prosperidad estaba sostenida por promesas y dependencia del salario. La paradoja era evidente: mientras las flapes bailaban el charleston, millones de familias se iban a dormir con hambre. Era una sociedad partida en dos, una fiesta interminable en la superficie y una bomba de tiempo en el fondo. La especulación en la bolsa de Nueva York alcanzó niveles delirantes. En 1929, ese castillo de naipes se derrumbó.
El crack del 29 fue la señal brutal de que la década de exceso había terminado. Millones perdieron sus ahorros, empresas quebraron y la nación entera fue arrastrada hacia la Gran Depresión. Aquella década de luces y sombras había dejado al descubierto que el progreso no había sido universal y que la mayoría vivía al borde del abismo sin saberlo. La última paradoja, el espejo del tiempo. Al mirar hacia atrás, no todo es tragedia. Los años 20 nos legaron avances irreversibles, la consolidación de la mujer como sujeto social activo, la irrupción de la juventud como fuerza cultural, la expansión de la tecnología que conectó hogares enteros y el cine como arte global. Fue una década que, con todas sus contradicciones, abrió las puertas al mundo moderno. Pero aquí viene el contraste más poderoso que marca el corazón de la historia, comparado con aquel tiempo. El mundo de hoy es, en muchísimos sentidos, un milagro. Hoy vivimos más años y con mejor calidad de vida. Enfermedades que eran mortales ahora son curables. Tenemos comunicación instantánea. Tenemos más derechos civiles y más herramientas para construir un futuro mejor. Pero, al mismo tiempo, la aceleración nos ha cobrado una cuota. Ellos tenían menos tecnología, sí. Menos comodidades. Menos seguridad. Pero su supervivencia era comunitaria. Las familias vivían juntas por necesidad, los vecinos se cuidaban, el apoyo era obligatorio. Había más contacto humano, más conversación, más mirada directa. La fragilidad de la vida hacía que cada pequeña alegría se sintiera más grande. Nosotros hoy tenemos más tecnología, pero menos conexión humana. Más libertad, pero más ansiedad. Más información, pero menos comprensión. Más comunicación digital, pero hemos perdido comunidad real. Hoy vivimos rodeados de pantallas, pero a veces más solos que nunca. Y lo más duro, seguimos peleando por las mismas cosas que hace 100 años. Seguimos permitiendo que el odio divida lo que la humanidad se tardó siglos en construir. Seguimos dejando que el miedo gobierne decisiones que deberían tomarse con empatía. Pero también es cierto que hemos aprendido. Hemos aprendido que la diversidad nos hace más fuertes. Que la unión supera a la división. Que la ciencia salva vidas. Que el conocimiento nos libera. Que la empatía cambia destinos. Que la voz de una sola persona puede mover a miles. Y que el futuro no está escrito, lo escribimos nosotros. La historia nos dejó claro que la humanidad siempre cae, pero siempre se levanta, lucha y avanza. Siempre encuentra formas de reconstruir lo que destruyó. Y ese es el mensaje final, el más contundente de todos. El mundo de hoy no es perfecto, pero es mejor en muchas cosas que el de ayer. Peor en otras, sí. Pero aún moldeable. Aún salvable. Aún lleno de posibilidades. El progreso real, el que trasciende a la tecnología y la riqueza, está en nuestra capacidad de ser mejores personas que las generaciones que nos precedieron. En entender que el amor une más que el odio. Que la empatía sana más que la fuerza. Que el conocimiento libera más que la violencia. Y que la humanidad, incluso rota, sigue siendo capaz de crear belleza. El mundo de hoy es el resultado de millones de vidas que soñaron, lucharon y avanzaron para que nosotros estemos aquí. Y el mundo de mañana, nuestro verdadero legado, depende únicamente de lo que nosotros elijamos construir en este preciso instante. Todavía estamos a tiempo de construir ese futuro donde la tecnología no reemplace el corazón, sino que lo potencie. Un futuro donde la libertad no sea un privilegio, sino un derecho innegociable. Un futuro donde la humanidad no se mida por lo que tiene, sino por lo que da. Un futuro donde podamos mirar hacia atrás y decir, con la certeza de un documento histórico y la humildad de quienes aprendieron de las cenizas, no fuimos perfectos, pero fuimos mejores de lo que éramos, y dejamos un mundo más humano que el que recibimos. Precisamente, ese es el verdadero progreso. Y es la tarea que tenemos pendiente.